Vamos a hablar ahora de la especie química. Es un concepto básico de la química. Entonces resulta inexplicable que aparezca tan poco este concepto en los libros de texto, en los apuntes, en los recursos que te puedes encontrar en Internet. Resulta inexplicable porque la única explicación sería que fuese un concepto demasiado complejo para ser explicado en la ciencia básica, que es lo que nosotros estamos haciendo en la química básica. Sin embargo, no es demasiado complejo el concepto. Estudiamos conceptos bastante más complejos que el de especie química. Pero ese no es solo ese el problema. El problema es que cuando se utiliza, en bastantes ocasiones se utiliza de forma incorrecta. Vas a verlo perfectamente en el ejemplo que te voy a poner. No sé si sabes lo que son los libros rojos de la Yupa. Los libros rojos de la Yupa. La Yupac, sabes que es la responsable de la nomenclatura y de la terminología química y de la simbología química. Bueno, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Bueno, y los libros rojos se ocupan de dictar las normas de la nomenclatura en química inorgánica. Yo te voy a hablar del último libro rojo, que es de 2005. Y en este libro los autores dicen que la visión de la nomenclatura química es la de asignar descriptores nombres y fórmulas a las especies químicas. A las especies químicas. Por supuesto, al estar en inglés, aquí aparecerá en inglés. Bien, yo creo que se puede mejorar este párrafo introduciendo asignar descriptores, nombres y fórmulas a, y aquí podríamos, después de a, podríamos introducir a todas las unidades estructurales que constituyen, bueno, esto ya sobra, que constituyen las especies químicas. La misión de la nomenclatura química es la de asignar descriptores, nombres y fórmulas a todas las unidades estructurales que constituyen las especies químicas. Bien. Unos profesores universitarios, este libro está en inglés, el libro rojo está en inglés, y unos profesores universitarios lo traducen al español, y donde aparece especies químicas, que nosotros decimos especies químicas, ellos traducen por sustancias químicas. Sustancias químicas. Sustancias químicas que serían entonces, para estos profesores universitarios, especie química y sustancia química son términos sinónimos. Bueno, pues parece increíble que sea así, porque bastaría con que fuesen
en Internet al libro de oro de la Yupa y que buscasen los términos de especies químicas y sustancias químicas. Verían que son términos que no son términos sinónimos, sino que verían estos traductores que las sustancias químicas son un tipo de especies químicas. Las sustancias químicas son las especies químicas estables. Es decir, en las sustancias químicas, la unidad estructural que la constituye es una unidad estructural neutra y normalmente sin electrones desapareados, en tanto que las especies químicas pueden estar constituidas por unidades estructurales neutras y sin electrones desapareados, pero también pueden estar constituidas por iones y por radicales. Entonces, las sustancias químicas son un tipo de especies químicas. Bien, ahora lo que nos queda es definir más o menos a nuestra manera lo que es una especie química. Bien, pues vamos a nuestro laboratorio, estamos en nuestro laboratorio de química y en nuestro laboratorio de química tenemos una temperatura confortable. Pongamos que la temperatura de nuestro laboratorio es de 20 grados Celsius. Fíjate, esta unidad, que no es la unidad de temperatura del sistema internacional, que es el Kelvin, sin embargo el grado Celsius es prácticamente del sistema internacional. Es decir, coge solo una parte de la escala Kelvin y por lo tanto podemos considerarlo prácticamente del sistema internacional. El nombre de esta unidad, antes se podía denominar grado, que es lo que significa aquel cero, grado Celsius, o grado centígrado. Eso era así porque la escala Celsius era una escala centígrada. Pero desde que ha aumentado en una centésima el punto triple del agua, la escala Celsius ya no es una escala centígrada. Entonces, a esta unidad no podemos llamarle grado centígrado. Solo podemos denominarlo grado Celsius tal y como lo tengo yo escrito aquí. Bien, pues estamos a la temperatura de 20 grados Celsius y la presión a la que estamos sometidos en nuestro laboratorio será la presión atmosférica, que si estamos a nivel del mar será de una atmósfera estándar. ¿Qué sucede con la atmósfera estándar? Que tanto la Yupa como la Oficina Internacional de Pesas y Medidas le tienen declarada la guerra a la atmósfera. Y dicen, la atmósfera no se puede utilizar. Sin embargo, en muchos otros lugares, pues se sigue utilizando. Se sigue utilizando porque es justo el valor de la presión atmosférica al nivel del mar, de la presión normal que se llama. Bien, entonces sabemos que la atmósfera no es una unidad del SI de presión. Es más, quieren que no se utilice con unidades del SI, pero se sigue utilizando y se seguirá utilizando, y probablemente pase como pasó con el litro, que emprendieron una cruzada contra el litro y el litro acabó venciendo, pues la atmósfera estándar también terminará venciendo a los burócratas de la IUPAC y de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es la responsable del Sistema Internacional de Unidades. Sabes que una atmósfera son
101.325 pascales. El pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Aquí tenemos el valor de la atmósfera con 6 cifras significativas. Si lo expresamos con 4 cifras significativas, que es lo que suele hacerse ahora, serían 1013 hectopascales. Aquí tenemos 4 cifras significativas. Fíjate que aquí han querido introducir el bar. Entonces, un hectopascal sería un milibar. Fíjate, entonces, si la unidad es el pascal, ¿cómo vamos a utilizar el bar? Milibares en lugar de hectopascales. Si te fijas cuando dan el tiempo en la televisión, ahora ya no dicen milibares, ahora ya hablan de hectopascales sentido común. Es decir, declararle la guerra a la atmósfera, que es una unidad, la unidad que obtuvo el experimento de Torricelli, nos dice que una atmósfera estándar son 760 milímetros de mercurio. Es la presión que ejerce, bueno. Y quiere eliminarla, pero quieren sustituirla por el bar. Bien, entonces en nuestro laboratorio, sabes que presión y temperatura, o temperatura y presión, se le denominan condiciones. Las condiciones de nuestro laboratorio de química, las condiciones son 20 grados Celsius y una atmósfera estándar. Bueno, en estas condiciones, la materia bariónica se nos presenta. La materia bariónica se hace visible en forma de sistemas materiales sólidos, líquidos o gaseosos. Cuando escribamos el estado de agregación, quiero que aquí mentalmente coloques la palabra macroscópicos. Bueno, en estas condiciones no tiene sentido hacernos los listos y, además de los 3 humildes estados de agregación sólido, líquido y gaseoso, hacernos los listos hablando de plasmas y de condensados, etcétera, etcétera. No hace falta nada de eso. Bien, pero estos sistemas materiales sólidos, líquidos y gaseosos van a estar constituidos por un gran número de unidades estructurales microscópicas. Unidades estructurales microscópicas que pueden ser, ya lo veremos más adelante, entidades atómicas o entidades moleculares, dándole al término molecular un sentido amplio. Si son microscópicas, yo aquí no puedo poner de ninguna manera el estado de agregación de unidades estructurales microscópicas. Bien, entonces queda claro. La materia bariónica en forma de sistemas materiales en los 3 estados de agregación y constituidos por unidades estructurales microscópicas. Por ejemplo, el agua, un sistema material que es el agua, dependiendo de las condiciones, puede ser sólida, líquida o gaseosa. Bueno, pues la unidad estructural la unidad estructural microscópica que constituye el sistema material agua, será, vamos a poner la flecha así, la molécula de agua. Es una entidad molecular. Fíjate bien, el agua puede ser hielo sólido, puede ser agua líquida
o puede ser vapor de agua gaseoso, pero la unidad estructural es la misma. Bien, sólido, líquido y gaseoso. Los estados de agregación son cuestiones físicas, pero la constitución de los sistemas materiales es una cuestión química. Bien. Bueno, cuando un sistema material, digamos, vamos a hablar más tranquilamente de lo que viene ahora. A todo sistema material que está constituido por un gran número de unidades, vamos a apuntarlo. Si está constituido por un gran número de unidades de una única unidad estructural, una única unidad estructural, a todo sistema material constituido por un gran número de unidades de una única unidad estructural se le califica de sistema material sólido, líquido, gaseoso, por lo tanto macroscópico puro. Y el sistema material sólido, líquido, puro es lo que se denomina especie química sólido, líquida y gaseosa. Entonces ya podemos definir lo que es una especie química. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Supongo que sí, supongo que yo no creo que estemos manejando conceptos complejos en estas definiciones. Bueno, entonces ya podemos definir lo que es una especie química. Especie química sólida, líquida y gaseosa es todo sistema material sólido, líquido, gaseoso, vamos a ser redundantes, es decir, macroscópico, constituido por un gran número de unidades, a mí las definiciones me gusta escribirlas, por un gran número de unidades de una única unidad estructural que puede ser una entidad atómica o una entidad molecular, diciendo que el término molecular está dado en sentido amplio. Aquí incluimos las fórmulas unidad de los compuestos iónicos. Bien, entonces ya tenemos lo que es una especie química. Entonces podemos hacer un esquema de lo que es una especie química. Fíjate bien en lo que voy a explicarte ahora. Entonces tenemos una especie química, tenemos una especie química sólida, líquida o gaseosa. Aquí tenemos la unidad estructural que la constituye. Aquí escribimos la fórmula. La fórmula química de la unidad estructural que la constituye. Luego tendríamos la constitución de esta unidad estructural. La constitución de la
unidad estructural. Entonces aquí diremos que esta constitución será un número de protones. Vamos a poner en amarillo un número de neutrones, ya sabrás el porqué muy pronto, y un número de electrones. Y luego tendremos la energía. La energía. Por defecto, cuando no nos digan lo contrario, la energía, el estado de energía de la unidad estructural será el estado fundamental de energía. El estado fundamental de energía es la energía mínima de la unidad estructural. La energía mínima de la unidad estructural. Bueno, podríamos ponerlo así. Bien. Entonces, por defecto la energía es la energía mínima. Si no nos hablan de la energía. ¿Qué quiere decir energía? Que todos los nucleones y los electrones se encuentran en su estado fundamental de energía, con la mínima energía. Bien. Pero la parte complicada de la especie química viene cuando llegamos a la estructura. Esta fórmula, hay distintas formas de expresar la fórmula de una unidad estructural, implica una estructura. Esta estructura significa, como los nucleones están en el núcleo, en los núcleos, esto significa una distribución de los electrones. Bien, pues aquí es la única parte problemática del concepto de especie química, es decir, qué es lo que es una especie química y lo que no es una especie química. Es decir, dos isómeros son la misma especie química o distinta especie química.